Según yo, ahí está grabando. Y, No está grabando. y ahí Ahora ya. sí, Ah, ok. Ya. Gracias. Y, la pantalla. Según yo, ahí ya pueden ver la pantalla también. Vamos a ver el problema de la moneda. Es el problema 9. Dice, una moneda mide 18 milímetros de diámetro. Otra moneda más pequeña gira alrededor de A. Una moneda A mide 18 milímetros de diámetro. Otra moneda más pequeña, B, gira alrededor de A. Así como está en la figura. Miren, aquí hay una figura A que está más grande y una B que está más pequeña. Dice que siempre la está tocando. O sea, en ningún momento se despega 100%. Siempre que sea un punto está tocando. Ambas monedas tienen una marca en la orilla Y. En la orilla, y al principio la marca coincide. Es esta línea que está aquí. Se sabe que el primer momento en que vuelven a coincidir las marcas es cuando B da 2 vueltas completas alrededor de A. ¿Qué diámetro tiene B? ¿Dónde está la confusión en este problema? En la parte que dice, se sabe que el primer momento en que vuelven a coincidir, eso está claro, pero dice, es cuando B, o sea, la moneda chica, da 2 vueltas completas alrededor de A. ¿Qué diámetro tiene B? Entonces, hay 2 maneras de interpretarlo. Yo lo había interpretado como que B da 2 vueltas a la vez que da una vuelta alrededor de A. Es decir, empieza a dar vuelta alrededor de A y B sobre sí misma gira 2 veces. Técnicamente eso entendí. Pero la otra opción es que de hecho B giró 2 veces, o sea, dio 2 vueltas alrededor de A, 2 veces el diámetro de A, pero no sabemos cuántas veces giró sobre sí misma. Lógicamente, como es una moneda más pequeña, tiene un diámetro menor y por lo tanto, al recorrer el diámetro de la mayor, significa que dio más vueltas, o sea, porque está más chiquita, da más vueltas. Entonces, la manera de interpretarlo sería esa, la de que da 2 vueltas totalmente alrededor de A y dice qué diámetro tiene B. Bueno, si se dan cuenta, hay que checar pues las proporciones. Aquí lo interesante es que dice que las marcas vuelven a coincidir. ¿Qué significa cuando la marca coincide? Para iniciar, significa que el diámetro de B, todo el diámetro de B completo, ya como que B ya dio una vuelta completa sobre sí misma para que vuelva a tocar a la moneda A. Independientemente del punto en el que toque a A, primero tenemos que entender que para que toque otra vez la línea tiene que dar una vuelta entera, es decir, todo su diámetro. La siguiente cosa que tenemos que entender es que dice que estas se vuelven a coincidir hasta que B da 2 vueltas alrededor de A. 2. Es decir, que la primera vuelta completa que dio sobre A, sobre sí misma no sabemos cuántas veces dio vuelta, pero sobre A dio una, cuando dio una no coincidieron. Es decir, que B no dio un número completo de vueltas sobre sí mismo. Entonces, entendemos que el número de vueltas que da B sobre A a la segunda vuelta sobre A, B dio un número impar de vueltas. Porque si B hubiera dado, por ejemplo, 4 vueltas, mientras a la vez que da 2 sobre A, significa que cuando dio una vuelta sobre A, no 2, dio la mitad de esas 4 vueltas, es decir, 2 vueltas. Y si hubieran sido 2 vueltas, o sea, un número entero, B hubiese coincidido. B hubiese coincidido con A. Entonces, descartamos todas esas opciones que sean, o sea, no tenemos que pensar en un número entero de vueltas. No tenemos que pensar en un número par, porque si da un número par, en la primera vuelta sobre A se hubieran encontrado. Y dice que se encuentran a la segunda y a la primera no. Entonces,
es un número impar porque, por ejemplo, dio 5 vueltas sobre sí misma a la vez que daba 2 vueltas sobre A. En ese caso, si dio 5 vueltas, es un número entero, entonces sí tiene sentido que se encontraron. Y esa es la segunda vuelta sobre A. A la primera hubiera dado la mitad, es decir, 2.5 vueltas, y por eso no se hubieran encontrado. Ahí ya interviene, pues, solamente eso, darse cuenta de que es un número impar. Entonces, si no dio 2 vueltas, significa que dio 3 vueltas. Esa es como que la lógica. Entonces solamente sería eso. Yo chequé con otras opciones, con 5 vueltas, con 7, y las opciones al final te daban un número decimal, entonces no tiene sentido checarlo, aparte no vienen las opciones. Entonces sería 3 vueltas. Si dio 3 vueltas sobre A, dio 3 vueltas sobre sí misma a la vez que dio 2 vueltas sobre A, significa que sobre A dio solamente cuando giró una vez alrededor sobre A, había dado 1.5 vueltas, como les digo. Entonces, 1.5 vueltas significa que esos 18 milímetros de diámetro de la moneda A lo podemos dividir en las 1.5 vueltas que dio. Es decir, en los 18 milímetros de diámetro de A entraban 1.5 veces el diámetro de B. Y es por eso que se divide entre 3, porque estamos hablando de 1.5, pues son tercios, son tercios, y lo podemos dividir entre 3, entonces sería 18 entre 3, 6, 6, y como son 1.5 vueltas, pues me sobra un tercio para solamente tener una vuelta, ya por eso se multiplica 6 por 2, 12, y esa sería la respuesta de este problema. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ok, y por eso aquí dice que ha recorrido 2 tercios de la orilla de A, porque pues en sí entran 1.5 veces. Entonces, la primera vuelta sobre sí misma la da a 2 tercios de la orilla de A. Es cuestión de proporciones. Ahora sí, chequemos los problemas de la segunda etapa. Déjenme comentarles que los primeros 3, que son los que resolví, pues no se me hicieron tan complicados, porque yo creo que es más mi área. Todos tenemos algo que le sale mejor. A mí me gusta geometría, ya les había dicho. No es que me salga mejor, pero me gusta. Entonces, cuando te gusta, estás ahí picándole y picándole. Quizás lo que menos se me da o lo que menos suelo realizar es álgebra. Pero igual lo hago, pero me gusta más la geometría. Entonces, los primeros, pues me parecieron a mí más sencillos porque son de geometría. Bueno, este no, pero este sí. De hecho, este problema tiene que ver mucho con cosas que nosotros estuvimos viendo. Entonces, es cuestión de que le echaran ahí creatividad. Vamos a ver este problema primero. Sea ABCD un paralelogramo. En sí, aquí en esta figura fea que acabo de hacer, el paralelogramo es este que está aquí en medio. ¿Por qué es un paralelogramo? Porque, bueno, paralelogramo viene de paralelo. Entonces, se dice que un paralelogramo debe tener 4 lados, y los lados opuestos tienen que ser paralelos. De ahí viene. Entonces, un cuadrado común es un paralelogramo. Sí, técnicamente sí lo es. Entonces ustedes podrían haber dibujado ya sea un cuadrado o una figura como esta, que no tiene que ser precisamente un cuadrado de lado. También podría ser como un rectángulo, como más rectangular y de ladito, así como está ahí, también es un paralelogramo. Les digo esto de las figuras porque es lo básico para poder entender un problema de geometría, y más en la segunda etapa. La figura, pues como les comenté, es importante. Construimos hacia afuera del paralelogramo los triángulos equiláteros. Ok, tenemos algo muy importante, es equilátero. Entonces, ¿por qué puse todas estas aquí? Porque la segunda cosa que quiero que ustedes aprendan para la segunda etapa o para
lo que sea, es que también tenemos que aprender a qué cosa nos conviene, de qué manera nos conviene o tenemos que poner estas letras a los vértices para poder cumplir con la condición. Aquí voy ahorita van a ver a qué me refiero. La A normalmente la ponemos aquí, ¿verdad? Es como que la esquina A. La B la ponemos aquí. Ok. De ahí, yo suelo hacer esto, de que pongo la A, la B, de ahí pongo la C aquí, y de aquí pongo la D. ¿Ustedes hicieron, o les pregunto, ustedes hicieron de esta manera en un inicio la figura, la ordenaron de esa manera? ¿O no? Respóndame si sí o no. Sí, sí. Sí. Entonces, aquí lo que pasa cuando ordenas el vértice así exactamente como yo lo puse, A, B y C abajo de A, pasa que no vamos a poder hacer lo otro que nos dice. Porque dice, hacia afuera del paralelogramo, los triángulos equiláteros, y miren, A, B, E, hacia afuera, o sea, están hacia afuera. Lógicamente que entonces si A y B pues son de parte del paralelogramo, el otro lado es el que va hacia afuera. Entonces dice AB, le ponemos la letra E. Y aquí luego está el problema. Dice B, C, F. Ustedes díganme, o sea, no puedo, yo aquí si hago esto, mi triángulo no va a estar hacia afuera, porque lógicamente cuando es un triángulo, los tres vértices están unidos. Entonces, si yo pongo aquí la C, tendría que ser una diagonal aquí. Y el problema, por la manera en que me lo está dando, significa que no quiere esto. ¿De qué manera entonces yo voy a hacer mi figura? Se me desapareció la letra. Ah, no, acá está. Simplemente voy a invertir el orden. Eso es lo más importante que les quería decir hasta el momento. Que hay que hacer la figura de una forma que realmente nos permita cumplir las condiciones. Ahora sí podemos. B, C, F. Ahora ya B y C están aquí. Lógicamente aquí iría F. Ahí está. Y por último, C, bueno, no por último, pero C, D y G. Ahí está la C y la D, y la G queda hacia afuera. D, A y H. Como les digo, si se dan cuenta, A tiene que estar junto a B y tiene que estar junto a D, D de dedo, porque son los triángulos que nos mencionan. Entonces, esta es H. Pero el problema no acaba aquí. Demuestra que los triángulos y me tiene unos vértices que yo no los he unido. Entonces, lo que hago es unirlos. A, E, H. A, E, H. Entonces, yo, pues, lo que hago sería, hacer mi línea para que quede, pues, digamos, más definido lo que tengo que hacer. Entonces, ya le doy forma. Aquí está. Y el otro triángulo, CFG. Acá está la C, acá está la F y acá está la G. Si se dan cuenta, son triángulos que se forman igual hacia afuera todavía. Entonces, esta área que está aquí, que básicamente pues no está sombreada, está del fondo de la diapositiva, pero esta área es la que nos interesa porque tenemos que demostrar que son congruentes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para resolver este problema? Es decir, ¿qué tenemos que saber? No requiere mucha teoría, es simplemente de que te sepas los criterios de congruencia y ni siquiera es necesario que los tengas memorizados de manera explícita como el criterio 1 es ángulo, lado, ángulo. No necesariamente, pero sí lo tienes que decir de manera implícita.
De preferencia, si te lo sabes, si encuentras el criterio explícito porque tú te acuerdas de él, pues ahí sí lo escribes, lo escribes directamente en tu hoja, por el criterio tal, tal, tal. Demostramos esto. Si se dieron cuenta en la segunda etapa, ya es mucho de demostrar. Es mucho de demostrar digamos que te da la respuesta, pero tienes que demostrarla. Entonces, a eso es lo que me refiero. Ya en segunda etapa no es como que le vayas a atinar a la respuesta por casualidad, sino que tienes que hacer tu mejor esfuerzo por hacer lógicas esas ideas que te están planteando. Aquí lo que pasa es que hay que recordar que un paralelogramo está compuesta por esta línea. Vamos a ver. Tenemos una línea, la voy a copiar de aquí. Ahí está la línea. Y tenemos pues otra línea. Esta la voy a hacer así. Esta figura así o incluso así es mucho más común. Cuando ustedes ven esta figura, que yo creo que si han pasado, al menos en el Covatap, en primer semestre se ve esto, pues sabrás que hay ángulos que se conocen, digamos. Es como decir, este de aquí, de esta esquinita aquí donde tengo mi flecha, es el mismo ángulo que acá. Y como esta línea lleva el mismo ángulo, o sea, siempre va así, y esta es paralela a esta, siempre que esta sea paralela a esta, acá se va a repetir exactamente lo mismo. Este ángulo de aquí y este ángulo de acá van a ser los mismos que este ángulo de aquí, acá abajito, por si lo ven, y este ángulo de acá. Todo esto es lo mismo que pasa aquí, solamente que, digamos, le recortaron este cacho de aquí. Pero un paralelogramo se forma de esa manera. Son dos líneas, estas dos de aquí, AD y BC, son paralelas, es decir, que llevan el mismo ángulo de inclinación. Y esta de abajo también son paralelas, entonces hay muchos ángulos y muchos lados que los conocemos. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, yo lo que hago es asignar un nombre para que yo pueda ver cuáles son los lados que se repiten. Otra cosa que podemos comprobar, el hecho de que sea un paralelogramo significa estrictamente que esta línea AB mide lo mismo que esta línea DC. ¿Por qué? Porque son paralelas y están cortadas por líneas con el mismo ángulo de inclinación. Entonces, si esta AB fuera, por ejemplo, más pequeña que DC, significaría que esta línea pues se anchó hacia el otro lado. Entonces, no tendría el mismo ángulo de inclinación. Entonces, de esa manera podemos demostrar que AB es igual a DC. De la misma manera, podemos comprobar que AD, esta, es igual a BC. ¿Ok? Ahí ya tenemos varios datos importantes. Entonces, yo voy a llamar a este lado A. Recordemos que esto es un triángulo equilátero, entonces esto también es A. Este de acá también es A. Este de acá también es A. Y bueno, esos triángulos. Ahí está. Entonces, yo de que les decía que no estrictamente, un paralelogramo no es necesariamente un cuadrado de ladito, puede ser más o menos rectangular. ¿Por qué digo esto? Porque un paralelogramo, el hecho de que sea un paralelogramo, no significa que esta línea aquí, AB, sea igual a AD. Esta de aquí no es la misma que esta, no necesariamente. Y como no quiero cometer un error, a esta no la voy a llamar A, porque no en todos los paralelogramos va a ser A. ¿Ok? Entonces la voy a llamar B. Espero realmente que hasta este momento ustedes estén identificando y digan, sí, qué bueno, no, así lo hice, ¿no? Me di cuenta. Y si no, pues no se preocupen, ya se están dando cuenta ahorita y a la próxima, pues les va a ir mucho mejor.
Entonces, recuerde que esos triángulos son equiláteros, entonces le estoy colocando la letra. Y si dan cuenta, ya llené la figurita de letras. Pero pues lo hago para que esté lo más claro posible. Nada más era necesario que yo pusiera aquí una A, pero como son equiláteros, pues quiero dejarlo mucho más en claro. Ya que tengo esas líneas, me voy a dar cuenta de algo. Como les digo, este lado, todo esto, es como esta figura de aquí, esta figura de al lado, es como lo mismo. Entonces, les dije que básicamente este paralelogramo está formado por dos figuras similares. ¿Y a qué me refiero con eso? Si se dan cuenta, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Miren. Ahí está. Aquí en medio hay un paralelogramo. Entonces, si yo les dije que este ángulo de acá es igual a este de acá, y este de acá es igual a este de acá, pero les dije que esta línea es paralela a esta. Esta es paralela a esta. Entonces, va a ocurrir lo mismo, exactamente lo mismo acá. Este ángulo es el mismo que este y este que este. Vamos a escribirlo. Vamos a poner ángulo. Ya puse todas las letras ahí, así que pues voy a poner ángulo D. Bien lo podría haber puesto con un símbolo, ¿no? Como ángulo beta o algo así, pero bueno, no suelo utilizar tanto esa simbología. Igual y el símbolo me acuerdo que sí lo puse en la segunda etapa. Ni me sabía bien los nombres de los elementos, pero yo le ponía el ángulo así para que se viera más acá, ¿no? Entonces, este ángulo es el mismo que este. Y este es el mismo. Entonces ya creo que ahí con esa figura nos vamos dando una idea de algo. Ahí está. Imagínense esto, pues digamos, trasládenlo para acá. Lo que quiero decir es que este ángulo en C, por fuera, o sea, en el triángulo que nos interesa, en el triángulo CFG, este ángulo por fuera, mide lo mismo que este ángulo de acá, el ángulo en A. Ya tenemos un ángulo en común en estos dos triángulos, que son los que queremos comprobar que son congruentes. Ya tenemos un ángulo en común por esta figura de aquí. ¿Ok? ¿Cómo argumentarlo? Son paralelas, el hecho de que sean paralelas, pues, y cruzadas por perpendiculares. No, bueno, paralelas y paralelas que se cruzan, dos pares de paralelas, por eso es un paralelogramo, vaya. Eso significa que estos ángulos serán iguales. En todo caso, no importa incluso si es un cuadrado también aplica. Yo hice la figura en mi libreta también con un cuadrado para ver si funcionaba, porque yo pensé que si aquí era un cuadrado, aquí este triángulo iba a ser plano. Yo dije, yo pensé que ahí no iba a existir ningún triángulo. ¿Por qué? Porque pues me pareció que se iba a ir así el ladito plano. Pero no, me di cuenta que con un cuadrado que tú dibujes como si fuera un paralelogramo, porque lo es, también se forma un triángulo. Nada más que aquí tendría 170 grados, por eso se vería súper extraño, ¿no? Aquí no. No sabemos cuánto mide el ángulo, no es necesario. Simplemente tenemos que saber que este es igual a este. Y ya se podrán imaginar y se darán cuenta que ya tenemos resuelto el problema, porque aquí hay un lado A que ya dijimos que era igual a este. ¿Por qué es igual a este? Porque estos dos lados son iguales. Entonces ya tenemos un lado A y tenemos un lado B. Acá está, miren. Entonces ya con eso no es necesario saber la medida de este, no es necesario saber la medida de HE y de GF para comprobarlo. No, simplemente ya tengo un lado, un ángulo y un lado que son exactamente iguales. Entonces tú escribes por el criterio lado, ángulo, lado,
Estos dos triángulos H y CFG son congruentes. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Por cierto, Cintia, ¿cómo te fue en este? ¿Sientes que lo resolviste? Sí, eso sí. Ah, ok. Qué bueno. ¿Y este problema 2? Ese se me complicó mucho. Ok. El problema 2, para ir adelantando, la respuesta que yo encontré, bueno, no encontré en internet, sino que yo hice y me dio el número, me dieron 18 números, 18. No sé cuántos te hayan dado a ti. Dice, un número es llamado curioso si el producto de sus dígitos es un divisor del número 2002. ¿Cuántos números curiosos existen que sean menores que 2002? Bueno, dice que sus dígitos, el producto de sus dígitos, imagínense las casillas de los dígitos. Este número 2002 tiene 4 casillas, ¿ok? La primera, la segunda, la tercera y cuarta. Y esos dígitos multiplicados tendrían que ser un divisor del número 2002. Primera cosa que hay que tener en claro. Nuestros números no pueden tener en alguna casilla el número 0, porque cuando tú multiplicas algo por 0, te va a dar 0. Entonces, y el 0 no es divisor de ningún número. Es curioso. Yo la vez pasada les dije que el 0 es un múltiplo de todos los números. Eso es cierto. El 0 es un múltiplo de todos los números, pero no es divisor de ninguno. Porque, ¿qué significa que un número sea divisor? Para iniciar, divisor y múltiplo es algo recíproco. Cuando hablamos de un múltiplo, es un número mayor. Un múltiplo de 5 sería el número, por ejemplo, 10, porque es el número 5 multiplicado por otro, entonces es un múltiplo. Pero un divisor es un número que cuando tú divides, digamos, un divisor de 25, tienes que encontrar un número que al dividir 25 entre ese número te dé no te sobre nada y no hay decimales en ellos, sino que te da el número exacto. Entonces, un divisor de 25 podría ser 5, ¿ok? Porque 25 entre 5 te da 5, exacto. Un divisor de 25 podría ser 10, pues no, porque 25 entre 10 te da 2.5, te da con decimales. Entonces, eso no lo vamos a contar, solamente contamos los enteros. Tienen que ser para enteros para que puedan ser un divisor. La división tiene que darte un número entero. Ya que tenemos claro eso, también hay una segunda condición. Dice que el 2002, que tiene que ser un número menor a 2002. Entonces, ya tenemos que darnos cuenta de que no pueden ser más de 5 casillas, ¿verdad? Un número que ya tenga un 1 aquí en la primera casilla, ya con eso basta, será mayor a 2002. Y también tendremos que considerar cuáles son los números que son de 4 casillas, porque si tú pones un 5 en la primera casilla, será un número mayor a 2002, porque inicia con 5 y pues tiene 4 cifras. Ya dijimos eso, que entre menor sea el número, conforme va avanzando en las casillas, el número que está acá es más representativo. Entonces, cuando ustedes se den cuenta cuando les diga producto, cuando les diga divisores y producto, a su mente tiene que llegar los factores, la división del número entre los factores, para que tú vayas calculando cuáles van a ser esos números. Entonces, hacemos la descomposición factorial, que así se llama, 2002, y recuerden que básicamente los factores, cuando tú haces la descomposición, son primos. Entonces, el primer número primo, siempre recuérdenlo, es el número 2. De hecho, creo que en esta etapa se trabajó mucho con números primos. Los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, etc.
Eso sí, ténganlo más o menos en cuenta. Entonces, el primer número es el 2, el primer número primo. Entonces, checamos, ¿es divisible entre 2? Sí. ¿Por qué es divisible entre 2? Porque termina en un número par. Cuando termina en un número par, es divisible entre 2. Así que pongo el 2. Lo voy a poner así, 2. Ese resultado me da 1001. Ahora, tengo que seguir descomponiendo. De ahí algo interesante pasa. El 1001 no es divisible entre 2, entonces me paso al siguiente número primo. El siguiente número primo es el 3, pero 1001 no es divisible entre 3, porque sus cifras suman 2. 1 más 0 más 0 más 1 igual a 2. Recuerden que para que un número sea divisible entre 3, sus cifras sumadas tienen que dar un múltiplo de 3 o 3. Entonces, como no da, vamos con el 5, pero tampoco es divisor del 5. ¿Por qué? Porque no termina en 5 y tampoco termina en 0, que son las condiciones que habíamos dicho. Entonces, si ustedes sí saben los criterios de divisibilidad, será mucho más fácil y no tendrían que estar haciendo divisiones y divisiones y divisiones. El número que sigue es el 7. Resulta que 1001 sí es divisible entre 7. Y ese resultado nos da 143. De ahí, otra cosa también muy, muy importante, ya cuando ustedes vayan avanzando en la descomposición, lógicamente este 143 ya no va a ser divisible ni entre 2, ni entre 3, ni entre 5, ni entre 7. Ya cuando tú vas descomponiendo, no puedes repetir o intentar que sean divisibles entre números que ya pasaron, entre números primos que ya pasaron, porque lógicamente si no fueron divisibles antes, tampoco lo serán ahora. Entonces ya no pruebo con el 2, ni con el 3, ni con el 5. ¿Puede ser divisible entre 7? No, porque ya haciendo la división no te da un número entero, pero sí es divisible entre el 11, que es el siguiente número primo. Al hacer esa división te da el número 13, y 13 es un número primo, así que sabemos que sigue entre 13 y te da 1, y listo. Entonces, ¿para qué hice yo esto? Para saber cuáles son los números. Estos números son los que me interesan. ¿Y por qué me interesan? Porque con ellos yo tengo que hacer, estos números tienen que ser los dígitos que conformen el número que yo estoy formando. Es decir, me está pidiendo un número curioso, es decir, que el producto de sus dígitos es un divisor del número 2002. ¿Qué ocurre aquí ahora? Algo más interesante. El número 11 y el número 13 tienen dos cifras, entonces no me sirven para mi número curioso, porque cuando yo los ponga, si yo pongo el 13 y el 11, digamos, 13 y 11, daría 1311, ese es el número en total, es menor que 2002, si cumple con esa condición, pero al momento que yo haga la multiplicación, es decir, el producto de sus dígitos, no voy a multiplicar 13 por 11, sino que tendré que multiplicar 1 por 3 por 1 por 1 y ya no me va a salir. Entonces yo no voy a tomar en cuenta el 13 y el 11 porque son de dos dígitos. Recuerden que dígito es un número que va, creo que del 0 al 9. Entonces, un número 11 no puede ser un dígito porque está conformado por 2. Entonces, esto no lo voy a tomar en cuenta. Solamente voy a tomar en cuenta el 2, el 7. Y otra cosa interesante. Así como yo les dije que el 0 es múltiplo de todos los números, el número 1 es divisor de todos los números, porque da un número entero, lógicamente. Si yo divido 100 entre 1, me va a dar 100. 99 entre 1, 99. Siempre me va a dar el mismo número. Entonces el 1 es un divisor de todos los números, así que también lo voy a tomar en cuenta para formar mi cantidad de números. Ok. De hecho, el número 1 no lo tomé en cuenta. Entonces serían 19 números. Ahorita vamos a checar cómo yo saco esos 19 números. Son 19. Pues el primero sería el 1, porque es un divisor, ya les dije. El 2, porque es el factor que está aquí. Entonces, lógicamente el 2 es un divisor. Y eso es fácil de comprobar, porque yo digo, 2002 entre 2, pues me da 1001. Lógicamente es divisor. El 7. Esos son mis primeros 3 números que son curiosos, porque el producto de sus dígitos son simplemente de un solo dígito, es divisor del 2002. Entonces,
es un simple dígito, así que esos son los primeros 3 números. Los siguientes se van poniendo más interesantes porque son combinaciones, es decir, son números que ya son de 2 dígitos. Otra cosa interesante, si el número 2 es un divisor, yo solamente lo voy a incluir una vez, es decir, yo no puedo poner que el número 22, yo no puedo decir que el número 22 es divisor del número 2002 solamente porque contiene dos veces el número 2. No. ¿Por qué? Porque cuando yo hice mi factorización, el 2 solamente entró una vez. Solamente una vez lo pude dividir entre 2. Entonces, solamente una vez tiene que estar. De la misma manera el 7. Entonces, de aquí sería, el siguiente número sería 1 y 7. Los ordené de, según yo, de 1 y 2. Los ordené de menor a mayor. Entonces, el siguiente número sería 1 y 2. ¿Por qué? 1 por 2, 2. El 2 es un divisor del 2002 y también es menor que 2002. Cumple, si se dan cuenta. Después del 12 sería el 17, 1 con 7. Después sería el 2 con el 1. Voy de menor a mayor. Después sería el 2 con el 7. El 2 con el 7. Ajá. Bueno, creo que de hecho el 2 con el 7, el 2 con el 7 ni siquiera lo conté aquí, entonces, no, sí lo puse, perdón. Sí lo puse. Entonces sería, el 1 con el 7, el 2 con el 1, el 2 con el 7. No lo puse, entonces serían 20 números. Aquí los vamos a darnos cuenta. Ya utilicé esos, entonces ahora voy a utilizar ya el 7. Primero utilicé el 1 primero, después utilizo el 2 primero, ahora voy a utilizar el 7 primero. 7 y 1, 7 y 2. Ok. El 7 y 2 ni siquiera sé si lo tomé en cuenta. Ahorita lo vamos a sacar. El caso es que ya ustedes van viendo la dinámica. Ahora van los números de 3 cifras. Tengo que hacer las combinaciones de los números con 3 cifras, que son, voy a iniciar también de menor a mayor, 1, 2 y 7. El 1, si se dan cuenta, ni siquiera me afecta realmente en la multiplicación, porque el 1, pues, 1 por 2 da 2, 1 por 3 da 3. Pero bueno, precisamente por eso lo podemos meter, y por eso podemos hacer números de 3 cifras. 1, 2 y 7, 1, 7 y 2, ahora sería 2, 1, 7, 2, 7, 1. ¿Ven cómo lo voy haciendo de una manera organizada? Es decir, voy iniciando primero de menor a mayor y después voy haciendo la combinación, dejando el menor aquí, que yo siempre, hasta que ya tenga todas las combinaciones que se pueden formar con estos dos, ya voy a iniciar y voy a cambiar el número que va en la primera casilla. Bueno, 2, 7, 1. Ya hice esas combinaciones, así que ahora sería mi siguiente número. ¿Cómo iniciaría? Les pregunto para ver si me van entendiendo qué manera los voy organizando. Ya utilicé todos los números que... Sería 712, ¿no? Exactamente. 712, 721. ¿Y aquí qué pasa? Pues ya utilicé todos los números que son de 3 cifras. Entonces, ahora lo que voy a hacer es utilizar los de 4. Y ustedes dirán, ¿qué? Pero si no hay otro divisor, ya tenemos el 1, el 2 y el 7. Y no podemos repetir el 2 y no podemos repetir el 7 porque no están dentro de la factorización. Pero el 1 sí, porque pues el 1 no afecta. Entonces el 1 yo lo puedo poner las veces que yo quiera. Así que voy a iniciar otra vez así. 1, 1, 2, 7. 1, 1, 7, 2. Voy a insertar otro cuadro de texto para no irme muy abajo. 1, 1, 7, 2. 1, 2, 1, 7. Si se dan cuenta, aquí muchos pudieron haber cometido un error, porque son combinaciones. Entonces, muchos quizás por hacerse las cosas más fáciles, dirían, ok, pues entonces simplemente voy a calcular las opciones que yo tengo con el sistema de casillas y simplemente multiplicarían. Si tengo 3 casillas,
pues son 3 por 2 por 1. Entonces ya tengo 6 números y así. Pero aquí hay un elemento repetido. Entonces tendrías que saber hacer, creo que son permutaciones con elementos repetidos o combinaciones. Entonces, tendrías que hacer una división. Porque mira, aquí yo puse 1, 1. Vamos a darle un nombre a este 1. El 1.1. Y este siguiente 1 sería 1.2. Para que distingan. 1.1, 1.2, 2, 7, 1.1, 1.2, 7, 2. Entonces ahora, en algún momento, a mí me tocaría como que, como el número que, como yo voy de menor a mayor, ahora seguiría el otro número 1. Seguiría 1.2, 1.1, 2, 7. Pues nada más para que chequen que técnicamente si yo hago con el sistema de casillas, estaría considerando como posible esa combinación. Pero ¿qué pasa? Pues realmente 1.1 y 1.2 son el número 1, son el mismo número y por lo tanto no sirve de nada que yo los intercambie. No es lo mismo que yo intercambie un 2 y un 7 a que que estos números aquí los intercambie, porque si ambos son el mismo número, no tiene sentido que los intercambie. Sigue teniendo el mismo valor. Espero que hayan entendido esa parte. Entonces, ya aclarado eso, continuemos. 1, 2, 1, 7. 1, 7, 1, 2. 1, 7, 1, 2. Y aquí ya utilicé todos los que yo podría hacer con el número 1 en la primera casilla. Entonces, ahora me tocaría técnicamente con el 2, ¿verdad? 2. Me tocaría hacer 2, 1, 1, 7. Pero ¿qué pasa aquí? Este número es 2117 y yo tengo el número, es 2002, entonces ya se pasó. Tiene que ser menor, ¿ok? Tiene que ser menor, entonces este número ya los que siguen ya pues no los voy a considerar. Ahora que ya tengo toda mi lista de números, solamente los voy a sumar. Vamos a checarlo, lo voy a hacer así como este es el número 1. Este es el número 2, parecía que está repetido, pero bueno. El número 3, el número 4, el número 5. Lo hago para pues no saltearme ninguno. Y para que esté clarito como que ya después cuando haga las diapositivas más, pues mejor. Porque ya saben que luego yo les explico y los hacemos aquí. Pero después me gusta pasarlos como que más en limpio. Para que cuando yo les pase las diapositivas ustedes puedan entender bien lo que se hizo. Entonces tenemos aquí el 12. No le puse números, ahí está. Ya van 13 números en nuestra lista. Recuerden, lo que nos pregunta es cuántos números hay en esta lista, básicamente. Por eso los estamos sumando. 15, 16. Entonces, si se dan cuenta, es simplemente eso, ¿no? Identificar los factores y las combinaciones que se pueden hacer con esos factores. Tanto números de una casilla como de 2, como de 3, máximo 4, y que sean, cuando sean números de 4 casillas, tienen que ser menores que 2002. 18 y 19. Pues según yo no me salté ninguna combinación. Entonces la respuesta sería pues 19. Les había dicho que 18 porque no había contado el 1. El 1 solito. Y bueno, ¿alguna duda con ese problema? No. Ok, pues son las 2:59. Creo que el tercer problema es más de figuras, es más de hacer la figura. Entonces, pues como no la hice, se las voy a explicar la próxima clase. No se me salgan porque pues voy a descargar la lista y a dejar de grabar. Pero como adelanto, si según yo tomé en cuenta todos los puntos del problema número 3, ¿qué decía el problema número 3? A ver, que no parezca que lo acabo de copiar en la diapositiva. Dice, en un paralelogramo está marcado el centro y los puntos medios de los lados. Ahora considera todos los triángulos cuyos vértices están en esos puntos marcados. Ahora en cada triángulo marca los puntos medios de los lados y los puntos medios de las medianas. ¿Cuántos puntos marcados habrá en total? Yo conté 25.
Y recuerden que para esto hubiese sido muy bueno que hubiese estado en mi clase de medianas, bisectrices y mediatrices. Una vez di una clase que se llama así, y pues ahí les expliqué las propiedades para que ustedes pudieran explicarlo. Pero básicamente una mediana es un número que va de un vértice del triángulo al punto medio del lado opuesto. Eso sería una mediana. Sí, eso sería una mediana. Entonces, ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de grabar.